Un año pareciera una eternidad para quienes han perdido el poder, pero es apenas un suspiro para quienes lo están arañando. Por eso en este análisis haremos un balance del primer año de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro respecto a tres ejes fundamentales: su gabinete, la relación con el Congreso y la oposición. En cuanto al gabinete, desde la Fundación Paz y Reconciliación hicimos un balance de los primeros 100 días en donde habíamos encontrado que el presidente tenía fundamentalmente ministros de carácter muy diverso y poco cohesionado. Esto implicó que se convirtieran en funcionarios que, más allá de ser ejecutores, eran intérpretes de los mensajes que enviaba el presidente Gustavo Petro, que ha tenido una característica fundamental a reconocer: ha dominado la agenda pública, poniendo temas importantes desde lo que ha sido su agenda legislativa y desde lo que han sido las grandes apuestas, como la democratización de la tierra, los cambios en materia de seguridad pública, así como las reformas sociales de salud, pensión y laboral. Sin embargo, al cierre de este primer año, hemos encontrado que el presidente ha decidido hacer unos cambios muy importantes en 11 de las 18 carteras ministeriales, dentro de las cuales identificamos tres razones fundamentales. La primera es que el presidente creyó que poniendo un gabinete dentro del cual tuviera una representación de personajes independientes y moderados, iba a permitir que se desbloqueara una parte importante del sector político del país que se ha resistido a las reformas y cambios en Colombia. Estos ministros eran José Antonio Campo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, ministros respectivamente de Hacienda, Agricultura y Educación, que salieron en un primer remesón ministerial. La segunda razón por la cual se dio un cambio dentro del gabinete es las cuotas políticas que había de partidos como el Conservador y el Partido de la U, respectivamente en carteras como el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TICs, que no estaban dando tampoco los resultados para el gobierno nacional. Y finalmente tenemos una tercera razón, que es la que mayoritariamente ha venido generando cambios dentro del gabinete, y es la razón asociada a la ausencia de resultados por parte de algunos ministerios, que incluso eran de las huestes políticas del pacto histórico, pero que no resultaron dando el cumplimiento a las metas que esperaba el presidente Gustavo Petro, que fueron casos como la ministra de Salud Carolina Corcho, casos como el de Irene Vélez dentro del Ministerio de Minas y Energía, y que rápidamente han sido reemplazados por un gabinete que al cierre de este año es mucho más homogeneizado y cohesionado para el cumplimiento de las metas desde el Ejecutivo por parte del presidente Gustavo Petro. En el segundo análisis importante respecto a la agenda del Congreso de la República, hay que decir que en este primer año del gobierno se enfrentó a una luna de miel durante un primer semestre, dentro del cual había operadores políticos como Roy Barreras y como Alfonso Prada, presidente del Congreso de la República y ministro del Interior en ese momento respectivamente, que lograron ágilmente mover una agenda que permitió la aprobación de reformas como la reforma tributaria, el acuerdo de Escazú, la ley de paz total e incluso la creación del Ministerio de la Igualdad, que hoy está en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, esta situación se fue complicando posteriormente, dentro de la cual, como habíamos mencionado para el caso del gabinete, también tuvo un impacto dentro de la coalición de gobierno. Cabe resaltar que sí existen unas coaliciones según el estatuto de la oposición en Colombia respecto a la composición del Congreso de la República, dentro de la cual la coalición de gobierno empezó siendo mayoritaria, pero rápidamente se fue convirtiendo en una minoría, sobre todo en el Senado de la República, en donde el Partido Conservador y el Partido de la U decidieron salirse de los acuerdos, especialmente cuando se pasó el paquete de reformas sociales de salud, laboral y pensional, que incluso arrastraron otras leyes como humanización penitenciaria y también la ley de sometimiento, que es hoy uno de los ejes fundamentales de la paz total para la negociación sobre las paces urbanas. Dentro de este escenario, el Congreso de la República, al cierre de la primera legislatura, el pasado 20 de junio, hubo un balance agridulce, porque si bien hubo una luna de miel los primeros 6 meses, después se fue convirtiendo en una oposición cada vez más radicalizada por parte de los partidos de oposición e independientes. Esto ha generado entonces un bloqueo dentro de la agenda legislativa del gobierno, que además tuvo un golpe contundente para el inicio de esta segunda legislatura, dentro de la cual
la coalición mayoritaria de gobierno perdió en la votación del Senado de la República por medio de la elección de Iván Name, que llegó con el apoyo de los partidos opositores e independientes y que ha manifestado prácticamente la posibilidad de establecer un plan tortuga para la discusión amplia de todas las propuestas, no solamente las del gobierno, sino también lo que podría ser una lógica de contrarreformas. Y como ahora ya no hay mayorías para el gobierno, nos podríamos estar enfrentando a una vetocracia, es decir, a una parálisis y a un bloqueo político en el Congreso de la República. Y cerramos este informe con un balance sobre la oposición respecto a 3 puntos importantes. El primero, la oposición política, que reflejaba el escenario del Congreso de la República, ha tenido 2 liderazgos importantes que recientemente se han venido posicionando. El primero, el de Germán Vargas Lleras, a quien, a pesar de haber sido un partido independiente durante el gobierno de Iván Duque, ahora sí se le ha visto bastante contundente en sus análisis y retaguardia dentro de la columna El Tiempo, dentro de la que ha venido criticando todas las políticas sociales de este gobierno y las decisiones y discusiones de las reformas que se han presentado ante el Congreso de la República. Esto lo ha hecho además en connivencia con Dilian Francisca Toro y ha buscado el apoyo de César Gaviria, con quienes no cuentan con una amistad y un buen relacionamiento por lo que ha sido su trayectoria política. Y ahí vamos al segundo perfil, el de César Gaviria, que se ha convertido auténticamente en un saboteador dentro del Partido Liberal de las personas, congresistas y partidarios que han buscado apoyar la agenda del cambio, y este ha convertido su partido en una auténtica cárcel, teniendo en cuenta que hay una disidencia liberal que intentó buscar la posibilidad de que el Partido Liberal se descindiera o que por lo menos pudiera acompañar la agenda de Gustavo Petro. Cabe resaltar que no nombramos casos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez porque, como lo advertimos, desde los primeros 100 días se ha identificado que el presidente Gustavo Petro ha logrado neutralizar al Centro Democrático rápidamente. En los términos políticos me refiero, poniendo como jefes negociadores dentro de las mesas del ELN y las disidencias a personajes como José Félix Laforí y Fabio Valencia Cosio, que hacen parte del ala más radical del uribismo. Esto ha hecho que, en contraposición, Paloma Valencia, Miguel Uribe y la misma María Fernanda Cabal no han podido hacer críticas contundentes dentro de la paz total porque estos personajes, que también son de sus huestes políticas, hoy lideran parte de este proceso. Además, el presidente Gustavo Petro se ha reunido en varias oportunidades con el expresidente Uribe, que ha entrado en total decadencia para asumir sus procesos judiciales. Tenemos una segunda clase de oposición que hemos encontrado también durante este año, y es el posicionamiento del fiscal Francisco Barbosa, quien viene de haber sido no solamente amigo, sino funcionario dentro del gobierno de Iván Duque, y que en ese gobierno, aunque brilló por su ausencia, ahora sí ha venido a torpedear la paz total dentro de algunos reparos que por supuesto se deben evaluar en términos técnicos, pero en otros pareciera más una intencionalidad de carácter político, en una injerencia indebida, dentro de las cuales, si los organismos de control y judiciales operaran, ya estaría investigado. Además, también está el caso de la procuradora Margarita Cabello, también exfuncionaria del gobierno de Iván Duque, que brilló totalmente por su ausencia, y una gran amiga del corrupto Eduardo Pulgar. Esta señora ha venido también torpedeando algunos procesos que se han venido dando en el país en materia de justicia, como lo es la humanización penitenciaria, pero recientemente ha venido teniendo encuentros con el presidente Gustavo Petro sobre asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los cuales, a menos que intermedie una sentencia judicial de carácter penal, un juez de la República es el único que puede destituir a un funcionario elegido por cargo de elección popular. Y finalmente, cerramos con un análisis sobre lo que se podría graduar también como una suerte de oposición, que no solamente es de carácter política en el Congreso ni también judicial, sino dentro de los medios de comunicación, mediante una serie de mensajes que se han venido enviando por parte de algunos grupos económicos que dominan medios como la revista Semana, que ha liderado como punta de lanza por medio de algunas informaciones que algunos casos han resultado importantes y veraces, y en otros se duda de la veracidad y de la ética periodística de quienes lideran hoy esta revista, y que seguramente han puesto dentro de la palestra algunas informaciones que han generado también desencuentros
encuentros con el gobierno nacional y que se podrían convertir en la caja de resonancia de las oposiciones políticas y económicas y de los poderes políticos tradicionales que hay en el país. Con esto cerramos nuestro balance del primer año de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez y los invitamos a que lean nuestro informe dentro de nuestro portal pares.com.co y en todas nuestras redes sociales @parescolombia.